a la gloria trae la herida que le marca. Y aquí el hombre en la cruz, a hombros mis pecados, y escucho con pesar mi voz unirse a cada escarnio. Mi culpa le retuvo allí, la obra completando, me imparte vida por morir, ya todo es consumado. De dones no me jactaré, por fuerte ni por sabio, de quien murió me gloriaré, Jesús resucitado, porque obtendré su galardón. No puedo dar respuesta, mas esto sé de corazón: Jesús pagó mi deuda, porque obtendré su galardón. No puedo dar respuesta, mas esto sé de corazón: Jesús pagó mi deuda. Señor, gracias por tu amor, gracias por lo que hiciste en la cruz, nuestra culpa, tu obra completando, dándonos vida. Quien aviva el fuego de 1000 soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, Santo Dios. Quien bajó a salvarnos de traiciones de su ley, en su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado.
Bueno, buenas tardes, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Espero que bien. Una vez más vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, la Biblia. Pero en esta ocasión vamos a hacer un paréntesis en la carta a los Efesios y vamos a estar estudiando un atributo de Dios. Siempre tratamos de tomar una porción de la Escritura, en este caso estamos estudiando Efesios, y desarrollar esa porción, tratar de explicar lo que esa parte de la Biblia dice. En esta ocasión vamos a hacer un mensaje más temático, donde vamos a tratar no vamos a tomar un solo texto, sino que vamos a ir por diversos textos, viendo qué es lo que la Biblia nos dice en cuanto a Dios, y particularmente, hablando de los atributos de Dios, vamos a estar viendo hoy la omnisciencia de Dios. Y pienso que realmente la necesidad más grande que nosotros tenemos como creyentes es conocer a Dios. La realidad es que por nuestro corazón caído, por nuestra condición, por nuestra mente finita, distorsionamos a Dios y tratamos de hacer un Dios a nuestra imagen, a nuestra semejanza, un Dios que se parezca a nosotros. A veces el conocimiento que tenemos de Dios es conocimiento que proviene de nuestra imaginación, de que tratamos de más o menos con 2 o 3 conceptos que tenemos, de imaginarnos cómo es Dios. Y así ha sido el hombre a lo largo de la historia. Siempre ha tratado de hacerse un Dios a su imagen y semejanza, y siempre tratamos de conocer a Dios en base a lo que suponemos de Dios, algunos en base a los que supuestamente Dios les ha revelado en un sueño o lo que fuere. Pero la realidad es que la Biblia nos dice cómo es Dios. Si nosotros queremos saber cómo es Dios, debemos ir a la palabra de Dios y ver qué es lo que la Biblia nos enseña en cuanto a Dios. Por se nos revela por medio de su palabra. Dios se ha humanado, Jesús es Dios hecho hombre, y nos revela cómo es Dios, y hoy por medio de su palabra podemos conocer a Dios. Así que si queremos saber cómo es Dios, aunque obviamente no lo vamos a poder conocer en su totalidad, de manera completa obviamente, porque Dios es infinito y nosotros somos finitos, pero sí podemos conocer a Dios por medio de su palabra. Un pastor ha dicho lo siguiente, dice: el estudio apropiado de la humanidad es el hombre. No voy a negar este concepto, pero pienso que es igualmente cierto que el estudio apropiado para los elegidos de Dios es Dios mismo. El estudio apropiado para el cristiano es la deidad. La ciencia más elevada, la especulación más encumbrada, la filosofía más vigorosa que puedan jamás ocupar la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien llamamos Padre. Lo que realmente más necesitamos es conocer a Dios. Y bueno, claramente nosotros, como dije antes, no podemos conocer todo acerca de Dios, porque Dios es infinito y nosotros somos finitos, pero sí podemos conocer cómo es Dios, porque Él se nos revela por medio de su palabra. Y una de las maneras en las cuales o los estudiosos lo hacen, es a través de los atributos de Dios. Y en particular, lo que hoy vamos a estar viendo, hay varios atributos, pero lo que hoy vamos a estar viendo particularmente es la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios quiere decir que Él lo conoce todo. Así que, aunque no lo vamos a poder comprender realmente cómo es esto, pero sí que podamos entender qué es lo que la Biblia nos enseña, cómo es Dios, cómo es que Dios conoce todo. Y eso nos lleve, por un lado, a vivir con un temor reverente, pero por el otro lado, nos lleve a alabar a Dios, nos lleve a maravillarnos con Dios. Ese es mi anhelo en este mensaje, que podamos, por un lado, temer a Dios con un temor santo, pero por otro lado, maravillarnos de la grandeza de Dios. Y cuando hablamos de los atributos o las perfecciones de Dios, debemos entender que no es que nosotros sabemos los X cantidad de atributos de memoria y ya conocemos todo en cuanto a Dios. No es que nosotros juntamos, vamos a decir así, todos los atributos de Dios, los metemos en una olla, los mezclamos y tenemos a Dios. Claramente que no. Dios se nos revela por medio de su palabra y Él nos dice algo acerca de Él. Pero la realidad es que la Biblia bueno, ustedes que la han leído sabrán que no es que dice, bueno, vamos, capítulo 1, omnisciencia, capítulo 2, omnipresencia, capítulo 3, amor, etc. No es así, sino que
los estudiosos lo que han tratado de hacer es ver qué es lo que Dios dice de Él mismo y a través de eso tratar de entender cómo es Dios, cómo Dios nos revela. Bueno, una de las maneras es, por ejemplo, los nombres de Dios. Dios mismo se pone nombres en la Escritura. Entonces, a través de esos nombres podemos conocer a Dios, no sé, por ejemplo, Adonai, Jehová Sabot, Jehová de los ejércitos, Jehová Jireh, Jehová proveerá, el Señor proveerá. Y realmente a través de esos nombres de Dios nosotros podemos conocer algo, porque los nombres nos dicen algo acerca de Dios. Bueno, de la misma manera, los atributos de Dios, las perfecciones de Dios nos dicen algo acerca de Dios. Y Dios mismo va diciendo cosas de Él en su palabra. Por ejemplo, no sé, en 1 Juan nos dice que Dios es amor, por ejemplo. En Éxodo Dios dice que es un Dios celoso. Dios dice en su palabra, como vamos a ver hoy, que Él lo conoce todo. En Job habla de su omnipotencia, cómo Dios puede hacer todo. Bueno, así un montón de cosas. La Biblia nos dice cómo Dios está en todos lados. Entonces, a través de esas características que Dios nos da de Él mismo, nosotros podemos conocer a Dios. Y cuando hablamos de los atributos de Dios, claramente, como dije antes, es la manera en la cual los estudiosos lo han clasificado para tratar de que nosotros podamos entender un poco. La verdad que cuando uno se mete en estudiar los atributos de Dios, Dios es increíble. Pero a través de acercarnos a la Escritura y ver estas cualidades que Dios da, podemos conocer a Dios y los estudiosos lo han clasificado, pero esas clasificaciones no son iguales en todos. Y eso quiere decir que Dios es conocible por un lado, se lo puede conocer claramente, pero es incomprensible por otro lado. Aunque podemos conocer a Dios realmente, no podemos conocerlo en su totalidad, de manera exhaustiva. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a las teologías, por ejemplo, vemos que las clasificaciones que se dan de los atributos de Dios son distintas. Algunos hablan de atributos comunicables e incomunicables, otros de absolutas y relativas, otros de inmanentes y emanentes, y así, etc. Incluso dentro de los atributos de Dios, no todos los clasifican de la misma manera. Algunos clasifican la misericordia, la gracia, la compasión, todo dentro del amor. Otros lo separan. Algunos hablan de 15, 20, 25 atributos. Porque en realidad las clasificaciones en sí son puestas por los hombres para tratar de entender cómo, digamos, de entender cómo es Dios. Pero la realidad es que Dios es conocible, pero es incomprensible. Y nunca lo vamos... Eso es lo precioso del Señor, ¿no? Que nunca lo vamos a poder conocer, incluso por toda la eternidad, de manera exhaustiva. Porque ya seríamos infinitos. Entonces... Y nunca lo vamos a hacer. Entonces nosotros vamos estudiando acerca de Dios y la realidad es que nos vamos maravillando cada vez más. Nunca va a llegar el día donde vamos a decir, listo, ya está, yo ya conozco todo acerca de Dios. No, yo de Dios ya pasé la materia, sé todo de Dios. Eso no va a pasar nunca. Así que, y otra aclaración que debemos tener en cuenta a la hora de estudiar los atributos de Dios, es que debemos entender que Dios no está dividido en atributos. Y los atributos no se van peleando entre sí. No es que Dios es, bueno, de acá hasta acá Dios es amor, de acá hasta acá Dios es justo, de acá hasta acá Dios es misericordioso, sino que Dios es todo amor, todo justicia, todo misericordia, todo celo, todo ira, etc. Dios, los atributos no están peleados entre sí y tampoco llegan de acá a acá. Entonces debemos tener cuidado también de pensar o de poner a los atributos como si estuviesen peleados, como si Dios tuviese que elegir, ¿soy amor o soy justicia? ¿Soy misericordia o manifiesto mi ira? No es que Dios tiene que elegir. Y todos los atributos se conectan. Cuando Dios es justo, bueno, es una justicia amorosa, Dios no deja de ser amor. Y cuando Dios muestra amor, no deja de mostrar su justicia. Y el caso más claro de esto es la cruz. Dios muestra su amor en la cruz, claro que sí. Al crucificar a su Hijo, al enviar a su Hijo a morir por nosotros, Dios muestra su amor de una manera increíble, pero muestra su justicia también, porque su Hijo se está entregando Él mismo por nosotros. Él está recibiendo la ira de Dios, lo cual muestra que Dios es justo. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos los atributos de Dios, debemos entender que cuando nosotros exaltamos un atributo por sobre otro atributo,
ya distorsionamos a Dios. Porque Dios no está, digamos, Dios no es todos los atributos puestos uno al lado del otro y tenemos a Dios. Así que vamos, de hecho esta introducción un poco larga, vamos a estudiar sobre la omnisciencia de Dios. La palabra omnisciencia básicamente quiere decir que lo sabe todo. Riley lo ha definido de la siguiente manera. La omnisciencia significa que Dios sabe todas las cosas, las reales y las posibles, todas por igual y sin tener que esforzarse. Y la definición que más me gusta de la omnisciencia de Dios es la definición que da Tozer. Él dice lo siguiente: Dios conoce instantáneamente y sin esfuerzo alguno cada cosa y todas las cosas, y cada mente y todas las mentes, cada espíritu y todos los espíritus, cada existencia y todas las existencias, cada pluralidad y todas las pluralidades, cada ley y todas las leyes, todas las relaciones, todas las causas, todos los pensamientos, todos los misterios, todo enigma, todo sentimiento, todos los deseos, cada secreto no declarado, todos los tronos y dominios, todas las personalidades, todas las cosas visibles e invisibles en el cielo y en la tierra, movimiento, espacio, tiempo, vida, muerte, el bien, el mal, el cielo y el infierno. Y sigue diciendo, porque Dios conoce todas las cosas perfectamente, Él no conoce alguna cosa mejor que otra, sino que las conoce todas por igual. Él nunca descubre nada, nunca se sorprende, nunca se asombra, nunca se siente intrigado tocante a alguna cosa, ni busca información o hace preguntas, excepto cuando está tratando de atraer a los hombres para el propio bienestar de ellos. Es increíble, Dios no debe esforzarse en conocer nada. Los ángeles, por ejemplo, nos dice la Escritura que van aprendiendo, pero Dios no va aprendiendo. Dios, todo el conocimiento que Él tiene, Él no lo tiene por prueba y error, ¿no? Como, no sé, tal vez cuando vos estás tratando de arreglar algo y estás tratando de entender cómo funciona eso para poder arreglarlo. Entonces, yo no sé, se me ocurre la luz, estás tratando de arreglar la luz y vas probando, probás este cable, probás el otro, prendés, apagás, volvés a cortar la luz, volvés a probar esto, prendés y así hasta que lograste descubrir el error y lo entendiste. Bueno, Dios no va a prueba y error. Dios no conoce las cosas porque, bueno, probó por acá, no le fue bien, probó por allá y con el paso del tiempo, vamos a decir así, bueno, Dios, claro, digamos, como siempre existió, con el paso del tiempo, por decirlo de alguna manera, llegó a tener todo el conocimiento que Él tiene. Claramente no. Dios siempre lo supo todo. Me gusta esto que dice, Él no se asombra. Él conoce y Él conoce todo sobre todo. Por eso el autor acá describe varias cosas que Dios conoce. No describe todas, claro, pero describe como trata de abarcar todo lo máximo posible, porque Dios conoce todo de todo. Dios conoce tu vida a la perfección y Dios conoce mi vida a la perfección. Dios conoce a los ángeles a la perfección. Dios no conoce una cosa más que otra. Y por eso tampoco Él nunca se asombra, porque Él lo conoce todo. Y cuando vos conoces algo no te sorprende. Nosotros no hacemos cosas que sorprenden a Dios. Dios nunca va a decir, no puedo creer que hiciste esto. ¿Cómo pudiste hacer tal cosa? Dios no lo va a hacer nunca. A veces en la Escritura vemos ciertas preguntas, pero no porque Dios quiera, por ejemplo, a Adán y Eva. Cuando Dios lo llama a Adán y le dice, ¿qué hiciste? No es porque Dios no lo sabía, sino porque Él está tratando de que Adán confiese su pecado. Como cuando vos llamás no sé, ves a tu hijo o a tu hija que rompió algo y lo llamás y le preguntás, ¿qué hiciste? En realidad ya sabés qué hizo, pero estás tratando de que lo confiese. Bueno, de la misma manera, cuando Dios hace preguntas, no es porque Él tiene que investigar, porque Él tiene que tratar de atar cabos, Él lo sabe, pero a veces lo hace porque Él quiere llevarnos a nosotros a la reflexión o al arrepentimiento. Así que Dios no aprendió absolutamente nada con el tiempo. Porque Él no tiene tiempo, Él es eterno, otro atributo de Dios. Así que Dios siempre lo supo todo. Pero vamos a tratar de reflexionar, no vamos a poder abarcar claramente todo lo que Dios conoce, imposible, pero sí vamos a tratar de ver y reflexionar sobre algunas cosas que Dios conoce. Y en primer lugar, me gustaría que podamos ver que Dios sabe todo lo que hacemos. ¿Okay? Dios sabe todo lo que hacemos. Noten lo que dice el Salmo
33, 13 al 15. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Dios está en todos lados, claramente, pero acá de forma poética el salmista lo escribe a Dios como si Él estuviese en el cielo mirando a lo que hace el ser humano y viendo exactamente todo lo que hace el ser humano. Recuerdo cuando estaba en el colegio, nuestro patio, en el patio de Polimodal, salías por unas escaleras, las aulas estaban más arriba y salías por unas escaleras a un balcón y luego de ese balcón bajabas al patio. Y cuando vos te parabas en ese balcón, podías ver a todos los alumnos que estaban ahí en el patio en ese momento y empezabas a notar cosas, actitudes, expresiones, podías ver claramente qué estaba haciendo cada uno porque vos estabas más alto. Incluso ahí era donde se paraba el director, claramente. Porque podía controlar a todos. Cuando vos estabas abajo, en el patio, no tenías buena perspectiva. Entonces no podías ver, podías ver qué estaba haciendo al lado o el otro, pero no podías ver con tanta claridad qué estaban haciendo todos. Pero cuando estabas ahí arriba lo podías ver. Bueno, de la misma manera, el salmista de forma poética, porque claro, Dios está en todos lados. No es que él tiene que salir al balcón, vamos a decir así. Pero de forma poética el salmista nos los describe a Dios como en el cielo allá arriba y con esa perspectiva mirando absolutamente todo lo que sucede en la tierra. Y mirando lo que el ser humano está haciendo, conociendo, viendo lo que el ser humano está haciendo. De la misma manera, Proverbios 15:3 nos dice lo siguiente: los ojos de Jehová están en todo el lugar, mirando a los malos y a los buenos. De la misma manera, el escritor acá de Proverbios, Salomón, lo describe a Dios como unos ojos que recorren toda la tierra y como que Dios está viendo todo, absolutamente todo lo que el ser humano está haciendo. Dios lo está conociendo porque Él lo está viendo. Está viendo tus acciones, está viendo mis acciones, está viendo las acciones de todos los seres humanos a la perfección. Jeremías dice en Jeremías 16:7, Dios dice por qué da el motivo por el cual va a castigar a Judá, y Él dice lo siguiente: porque mis ojos, Dios, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, sobre sus vidas, sobre lo que hacen, los cuales no se me ocultan, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Otra vez, de vuelta, Dios no tiene ojos, pero lo describe de esta manera, antropomorfismo se llama, porque nos ayuda a entender a Dios como viendo, como que está viendo lo que el hombre está haciendo, y por eso lo conoce, como lo ve, lo conoce. Y tal vez la imagen es esa, de alguien que está tal vez parado al lado tuyo, mirando lo que vos estás haciendo. Y esa persona sabe lo que vos hiciste. ¿Por qué lo sabe? Porque te está viendo, porque nadie se lo contó. Si alguien te cuenta algo, vos podés conocerlo, pero no lo conocés de primera mano. Y en ese traspaso de información tal vez o vio algo, tal vez no, agregó algo, tal vez lo contó de otro punto de vista. La información, digamos, no es tan certera. Pero cuando hay alguien, cuando vos lo estás viendo, mejor dicho, nadie te lo contó, vos lo estás viendo, conoces toda la perfección por decirlo de alguna manera, claro, no conoces toda la perfección, pero digamos, podés conocer de forma más clara ese hecho. De la misma manera acá, la Biblia nos describe a Dios como viéndolo todo, como que Dios está parado, vamos a decir así, mirándonos y viendo lo que estamos haciendo. Y por eso Él conoce exactamente cada uno de nuestros hechos, porque nos ve. Yo, no sé, ahora estoy grabando este mensaje y mi esposa no me está viendo, ella no sabe lo que estoy haciendo, pero no sabe exactamente lo que estoy haciendo. Ahora, si ella estuviese parada acá al lado mío, ella podría ver lo que yo estoy haciendo y verlo a la perfección. De la misma manera, cuando nosotros no estamos con otras personas, aún así Dios nos está viendo exactamente lo que hacemos. Por eso pienso, como aplicación de esto, que esto nos debe llevar a tener un temor reverente a Dios. No a aquellos que somos sus hijos,
somos creyentes, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en Cristo, no debe llevarnos a tener un temor de no querer acercarnos a Dios, pero sí nos debe llevar a tener un temor reverente de que el Señor, Dios, ve todo lo que hacemos. Debe llevarnos a tener un temor reverente porque Dios ve cómo te comportas en tu casa. Cuando nadie más te está viendo, Dios te está viendo. No es que lo sabe porque un ángel se lo va a contar. Dios te está viendo. Él sabe a la perfección cómo vos tratás a tu esposa o a tu esposo en tu casa. Él sabe a la perfección cómo vos tratás a tus hijos o tus hijas en tu casa. Él sabe cómo te comportás en el trabajo. Él sabe si sos diligente o si sos negligente. Él sabe si haces el trabajo con excelencia o no. Dios te está viendo. Y a mí lo mismo, Dios me está viendo. Y la realidad es que cuando alguien nos está viendo, tratamos de actuar de otra manera a veces. Por eso tal vez, no sé, en tu casa tratás a veces a tu esposa o a tu esposo de cierta manera que no lo tratarías en frente de otros. O en la iglesia te comportas de cierta manera en la iglesia te comportas de cierta manera que a veces en tu trabajo no. Porque hay otros creyentes que están mirando y capaz en tu trabajo no hay otros creyentes que estén mirando. Entonces nos afecta que haya alguien que nos esté mirando. Alguien al cual respetamos o al cual de cierta manera queremos agradar. De la misma manera, Dios está viendo absolutamente todo lo que hacemos. Y como Israel, como dice Jeremías, Israel podía pecar pensando de que Dios había olvidado, que Dios estaba en otras cosas, estaba más ocupado en otras cosas y ellos podían pecar tranquilo y que Dios no lo veía, pero Dios les dice, yo estoy viendo su maldad, yo estoy viendo su pecado. Ustedes pueden pensar que me están engañando o no me están engañando, yo lo estoy viendo a la perfección. Yo puedo engañarlos a ustedes, aparentándose algo que no soy. Y puedo pensar que estoy obteniendo resultados porque ustedes me están creyendo, pero un día eso lo va a salir a la luz. Un día Dios lo sacará de luz. Un día Dios tapará la olla y se mostrará la inmundicia. Cuando estamos tratando de vivir doble vida. Podemos pensar que engañamos a los hombres. O podemos engañar a los hombres. Pero no podemos engañar a Dios. Y de vuelta, se usa los ojos porque da la idea de que Dios nos está viendo. Está viendo exactamente todo lo que vos hacés y estás viendo exactamente todo lo que yo hago. Cuando nadie más me está viendo. Nadie. Dios me está viendo. Cuando nadie más te está viendo, Dios te está viendo. Y un día vamos a dar cuenta delante de ese Dios. Por eso no podemos vivir en hipocresía. Porque Dios lo ve. Dios ve nuestros hechos, nuestros actos, cómo hablamos, etc. Pero en segundo lugar, me gustaría ver que Dios no solamente conoce nuestros hechos, como alguien que vamos a decir así, que está viendo lo que hacemos. Y en cierta manera nosotros también podemos conocer los hechos porque vemos lo que hacemos. Pero Dios tiene un conocimiento más profundo. No solamente ve nuestros actos, sino que en segundo lugar, Dios ve nuestro corazón. Noten lo que dice Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La idea ahí de desnudo es no oculto y abierto quiere decir descubierto. Dios no solamente ve lo que hacemos, lo cual nosotros también podemos ver, no de todos los hombres, pero podemos ver lo que otra persona hace. Pero nosotros no podemos ver el corazón de esa persona. Pero el conocimiento de Dios no solamente va sobre sus actos, como un juez puede dar un veredicto por los hechos. Dios no solamente conoce hechos, Dios conoce intenciones. Nuestro corazón, eso es increíble, está abierto a los ojos de Dios. Eso es tremendo. Como por ejemplo, se me viene a la mente un ejemplo cuando estás viendo una película y hay alguien que se escapa de la cárcel, está en una cárcel y se escapa a la noche de la cárcel en un descampado y está todo oscuro, nadie lo está viendo. Entonces el hombre se escabulla ahí, está todo oscuro, no ves absolutamente nada, pero de pronto se dan cuenta que se escapó
y lo empiezan a buscar con los reflectores y el reflector lo apunta, esos reflectores que vemos ahí en las películas, en las cárceles, lo apunta a esta persona. Y esta persona no puede escapar a ningún lado. Donde se quiera mover ese reflector potente, lo sigue. No hay ningún árbol, no hay ningún lugar donde se pueda escapar. Donde se mueva el reflector lo sigue. Bueno, de la misma manera, por administración, Dios de esa manera conoce mi corazón. Yo puedo pensar que puedo ocultarme en mi corazón para pecar. Yo puedo, vamos a decir así, no estar pecando con actos, sino que estar pecando con mi corazón, como en Mateo 5, cuando Jesús dice que el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Bueno, el hombre no cometió adulterio físico, pero la miró con la intención de tener pensamientos lujuriosos. Y aunque nadie lo ve, el que está parado al lado si esta persona es disimulada en hacer eso, vamos a decir así, nadie capaz lo nota, nadie lo ve, pasa desapercibido, pero Dios lo ve. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón, la idea del corazón es nuestro ser interior. Dios conoce a la perfección nuestras intenciones. Es por eso que Jesús le puede, y Jesús citando el Antiguo Testamento, le dice al pueblo de Israel que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué puedo decir eso? Las personas, ¿qué es lo que veían? Al pueblo de Israel hablando tal vez maravillas de Dios, hablando cosas sumamente profundas. Y cualquiera que esté escuchando eso puede decir, wow, qué personas piadosas. Wow, este pueblo cómo honra a su Dios, cómo alaba a su Dios. Este pueblo cómo ama a su Dios. Pero Dios dice, su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque Dios no solamente ve lo que hacemos, sino que Él ve nuestro corazón. Y Él puede saber si vos lees tu Biblia regularmente para buscarle a Él o para cumplir. Tal vez nadie lo ve. Alguien te pregunta a vos, ¿leíste tu Biblia hoy? Sí, la leí. Y alguien puede pensar, wow, qué persona piadosa. Y ayer la leíste, la leí. Y la semana pasada la leí. Y ahora sí oro, claro que oro. Y yo puedo concluir, wow, qué persona piadosa. Pero tal vez Dios ve que lo haces para cumplir. Dios ve que lo haces para creerte mejor que otros. Tal vez lo haces para que cuando te pregunten si leíste puedas decir que sí. Tal vez orás para competir con otros. Tal vez, no sé, estudiás para competir en qué tanto conocimiento, para poder tener más conocimientos que otros y poder creerte mejor que otros. Y nadie lo ve. El que se entera que estás estudiando puede decir, wow, qué persona piadosa. Pero Dios lo ve. Porque Dios ve las motivaciones del corazón. Dios ve por qué hago lo que hago y lo ve como un reflector. Y Dios conoce a la perfección mi corazón y tu corazón. Por eso no puedes ocultarte de Dios. En Apocalipsis 2.23 el Señor Jesús le dice a la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2.23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y así el Señor lo hace con cada iglesia, incluso con la iglesia de Éfeso, a la cual el Señor le escribe un montón de obras, de hechos piadosos que ellos hacían, como probar a los que se dicen ser falsos apóstoles y ver que son falsos apóstoles, como trabajar hasta el agotamiento. Hay un montón de cosas buenas que ellos hacían. Pero Dios ve el corazón y le dice a esa iglesia, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. No solamente ve nuestros hechos, sino que ve nuestros corazones. Por eso en Primera de Crónicas 28:9, cuando David le está dando el trono a Salomón, él le dice lo siguiente, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Y acá el motivo, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y David sabía por experiencia eso, ya lo del pecado con Betsabé ya había sucedido hace muchos años atrás. David trató de ocultarlo y parecía que estaba ganando, pero Dios lo sacó a la luz, porque Dios vio lo que hizo.
Y David, por experiencia propia, sabía, Dios ve nuestras motivaciones. Y lo mismo cuando David hace el censo, lo cual no era pecaminoso en sí mismo, pero Dios vio que David estaba confiando más en su ejército que en Dios. Y aunque nadie lo notó, Dios lo notó. David sabía por experiencia que Dios ve el corazón, así que David le está diciendo a Salomón, Salomón, no intentes engañar a Dios. No intentes ser un rey que aparenta piedad, pero que no es piadoso, porque no te va a ir bien. Yo lo sé, Salomón, dice David. No te va a ir bien, porque Dios ve el corazón. Dios ve si cuando vos servís al Señor lo servís de buen ánimo o a regañadientes. Dios ve si haces tu trabajo para Él o lo haces quejándote. El Señor ve si vos sos sincero o sos hipócrita. Dios lo ve todo. Dios lo conoce todo a la perfección. Y el texto de Hebreos 4, que cité antes, es el punto de escritura, es ese. Es que ante ese Dios que conoce todo es al cual vamos a tener que dar cuenta. Así que debemos examinar nuestro corazón. Y claro que nadie va a poder examinar su corazón y decir que está a 10 puntos. Esa es la realidad. En Romanos 7, Pablo llega a esa conclusión. Miserable de mí, miserable de mí. Nunca vas a examinar tu corazón y vas a decir, bueno, yo estoy 10 puntos. Pero sí debemos examinar nuestro corazón para ver si realmente nuestro corazón, aunque caemos y aunque pecamos y aunque hacemos nuestro trabajo con desganos y aunque a veces hacemos el misterio para servir al hombre y aunque nuestras motivaciones no siempre son buenas, aunque encontremos eso en nuestro corazón, una cosa es que nosotros lo examinemos y lo confesemos. Y si lo confesamos, 1 Juan 9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la realidad es que cuando encontramos esas inmundicias en nuestro corazón, o en tu corazón, ¿qué debes hacer? Confesarlas. Y si las confesás, Dios las perdona. Y no te va a decir, no, pero la semana pasada. No, debemos examinar nuestro corazón y cuando encontramos que hemos servido a Dios con desánimo, hemos servido a Dios con queja, hemos servido a Dios para agradar al hombre, ¿qué debemos hacer? Confesarlo y ya está. La palabra nos promete que Él lo perdonó. Eso es una cosa. Y otra cosa es entregarme a la maldad de mi corazón. Otra cosa es que no me importe. Otra cosa es que yo esté sirviendo constantemente a Dios con hipocresía y no me importe. Ese es el peligro. Porque Dios lo ve. Dios lo ve. Y Dios un día lo sacará a la luz. Y si yo estoy fingiendo ser alguien que no soy, Dios lo sacará a la luz. Pero pienso que también esto de que Dios lo ve todo, también tiene su lado positivo. Porque, aunque claro, nos da un temor reverente por un lado, porque Dios ve en nuestro corazón. Por otro lado, es una motivación que Dios vea nuestro corazón. Es un privilegio también. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque por ejemplo, en 1 Samuel, capítulo 16, Samuel va a buscar a un sucesor para Saúl. Dios había dicho que ya Saúl no iba a ser rey y lo manda a Samuel a la casa de Isaí. Isaí es el padre de David, para que elija el sucesor o Dios le muestre quién iba a ser el sucesor de Saúl. Y cuando Samuel llega a la casa de Isaí, empiezan a venir los hijos y Samuel ve a Eliab y él piensa, ya está, acá lo encontré. Listo, ya Dios, mira qué sabio que es Dios, mira. Seguramente la Biblia no lo escribe mucho, pero me imagino a Eliab, tal vez como Saúl, el cual se lo describe como un hombre apuesto, grande, fuerte. Tal vez Eliab tenía esas características y Samuel cuando lo ve dice, ya está, lo encontré. Qué sabio que es Dios, qué bueno, mira, acá está el rey. Pero Dios le dice a Samuel, en 1 Samuel 16:7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Y sabemos, por cómo se desarrolla la historia, que ninguno de los hijos que estaba ahí era el que Dios había elegido. Y cuando termina de pasar el último, Samuel le pregunta a Isaí, ¿no hay otro? Ah, sí, tengo uno más, pero ese no sirve para mucho. Está ahí en el campo cuidando las ovejas. Y lo manda, era David. Y lo manda a llamar, y Dios dice, es ese. Porque Dios mira nuestro corazón. Y eso es una bendición. ¿Por qué es una bendición? Porque tal vez, y yo lo pienso
para mi propia vida, que es una bendición porque tal vez no tenés grandes dones. Tal vez nunca vas a tener, no sé, miles de vistas en YouTube, nunca tal vez no sé, tu nombre aparecerá en los libros cristianos, nunca vas a ser alguien que se cite no sé, en las predicaciones como un gran ejemplo. Tal vez tu nombre, como el mío, va a pasar desapercibido. Matías Salvacini no lo van a conocer más de, no sé, 30 personas, qué sé yo. Y tal vez lo mismo te pase a vos. Pero es una bendición saber que Dios ve nuestro corazón y que un día nos va a recompensar por eso. Y aunque nadie me conozca, aunque mi ministerio pase desapercibido, aunque nunca sea como estos grandes predicadores, no importa, porque Dios ve nuestro corazón, Dios ve tu corazón. Y aunque nunca seas un creyente súper conocido, si vos vivís para agradar a Dios, Dios un día te va a recompensar porque Él ve tu corazón. Y aunque hayas pasado desapercibido a la luz del mundo, aunque no sepas ni griego ni hebreo, aunque no sepas, no sé, definir la aceidad o poder clasificar los atributos de Dios de manera perfecta, Dios ve nuestro corazón. Y Dios sabe, y si vos sos una persona, un hombre, una mujer que está buscando a Dios constantemente en su palabra, que está buscando a Dios en oración, que está buscando memorizar las Escrituras, que está buscando agradarle, que está buscando servirle con integridad, que está buscando compartir el Evangelio con otro. Aunque no sea famoso, Dios lo ve. Y Dios ve el corazón con lo que lo estás haciendo. Y aunque vos estés a veces desanimado por tu pecado, si vos estás luchando con tu pecado, tratando, confesándolo y afligiéndote por tu pecado y buscando maneras de cambiarlo, Dios lo está viendo. Y Dios te va a recompensar. Eso es precioso. Dios nos va a recompensar. Aunque nadie más lo haya visto, Dios lo ve. Y ese es el punto de Mateo 6. Dice Mateo 6:6, el Señor Jesús enseñando en el Sermón del Monte. Mas tú cuando ores, en contraste con las oraciones, vamos a decir así, impresionantes que hacían los fariseos. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, nadie te está viendo. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, cuando nadie más te está viendo, te recompensará en público. Tal vez no sos famoso, nunca lo vayas a hacer, tal vez nunca vayas a salir por YouTube, pero Dios está diciendo, no busques eso. En contraste, en este caso, con los fariseos que oraban en las calles, en las esquinas y impresionaban a la gente con sus oraciones, Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes no hagan eso. Ustedes cierren la puerta de sus cuartos, oren ahí. No es que tenemos que orar en nuestro cuarto con la puerta cerrada, ese no es el punto de la enseñanza. El punto de la enseñanza es que busca a Dios en la intimidad. Cuando nadie te está viendo, vos buscá a Dios en oración. Y tu Padre que ve en lo secreto, porque Dios lo sabe todo, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Sea de este lado de la eternidad o sea del otro lado de la eternidad. Y las recompensas, que Dios te diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Que Dios te recompense más que otros que tal vez han sido más famosos. Porque fuiste una persona íntegra. Porque fuiste una persona que a pesar de su lucha, de su pecado, buscó a Dios y Dios lo está viendo. Y eso es una motivación. Es una motivación. No debemos desanimarnos de que nunca vamos a ser famosos. No importa. Porque no es nuestro anhelo ser famosos. No buscamos, no sé, ser una iglesia de 15.000 personas. Si Dios lo da, gloria a Dios. Pero no lo buscamos. Y no importa. No importa que nunca seamos una iglesia que, no sé, que salga como referente, tal vez. Nunca lo seamos. Tal vez nunca seamos iglesias famosas. Pero no importa. Porque si somos una iglesia que busca a Dios, Dios que ve en lo secreto, nos recompensará en público. No en el sentido de que vamos a ser famosos, en el sentido de que Dios lo va a recompensar. Así que es una bendición que Dios vea nuestro corazón. Porque a veces nuestras obras no son muy grandes. No hacemos grandes cosas. No somos grandes predicadores, grandes evangelistas, grandes músicos. No tenemos grandes talentos, no sé, X. Y podemos frustrarnos, pero Dios ve nuestro corazón. Y si aunque seamos una iglesia pequeña, no importa, eso es lo que Dios le dice a una de las iglesias de Apocalipsis. Yo conozco tus obras, yo sé que vos guardás mi palabra. Y por eso he abierto una puerta a la cual nadie puede cerrar. Así que es una bendición que Dios sepa todo y que vea nuestro corazón. Si estamos siendo sinceros, es una bendición.
Pero no solamente Dios conoce mis hechos y mis intenciones, Dios conoce, como dije antes, todo a la perfección. Dios conoce nuestro pasado a la perfección, a todo lo que hemos hecho, y es una bendición. Leemos en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar, le dice el escritor de Hebreos a los hebreos, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cosas que yo había hecho en el pasado, Dios, el escritor de Hebreos le dice a los hebreos, Dios no lo va a olvidar. Dios sabe a la perfección, conoce a la perfección nuestro pasado de una manera perfecta. Y Dios no lo va a olvidar, todo lo que hacemos para Él, de buen corazón. Dios no lo va a olvidar, aunque el tiempo pase. Nosotros a veces nos sucede que tal vez alguien hace algo bueno por nosotros y sin una mala intención lo olvidamos. Nos olvidamos con el tiempo, se nos pasa, nos olvidamos lo bueno que hace una persona con nosotros. Bueno, pero no sucede así con Dios. Nosotros le servimos de todo corazón, aunque haya pasado 80 años, 100 años, Dios no lo olvida. Y aunque pase miles de años, Dios no lo olvida. Dios no lo olvida y un día nos va a recompensar porque Él conoce a la perfección el pasado. Y eso lo vemos claramente en el Evangelio. Como Dios no olvida el pasado, es que Él tiene que enviar a su Hijo a morir por los pecadores. Porque no es que con los años y años y años y años Dios va a decir, bueno, ya ni me acuerdo lo que hizo Hitler, no sé, ni me acuerdo lo que hizo Matías. Ya pasaron tantos años, ya ni me acuerdo, no. ¿Qué habías hecho vos? ¿Por qué te tenía que castigar? No va a pasar eso. Dios conoce toda la perfección. Y como Dios no tiene que castigar por nuestros pecados, porque Él no los olvida en un sentido, y ahora vamos a ver que en otro sí. En un sentido Él no los olvida así porque sí, porque pasó el tiempo nada más. Es que Él envía a su Hijo a morir por nosotros. Y en la cruz Jesús está pagando por nuestros pecados, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Porque Dios no puede mirar para otro lado. Dios no puede decir, ya ni me acuerdo, ya se me pasó, ya está. No. Dios no tiene tiempo, Dios vive en un presente continuo. Entonces, Dios no se va a olvidar de nuestros pecados. No es como nosotros que con el tiempo ya se nos pasa la bronca, vamos a decir así. No es así con Dios. Dios es justo y nuestros pecados están siempre delante de sus ojos. Y por eso Él nos tiene que castigar en el infierno por toda la eternidad, por nuestro pecado. Pero Él envía a su Hijo a morir por nosotros y ahí vemos su amor. Y en la cruz Cristo pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y ahora cuando la Biblia dice que Dios se olvida, no es que se olvida porque tiene amnesia, sino que la idea es que Dios no lo trae a la memoria, porque Cristo ya los pagó en la cruz. Pero si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, si no ponemos nuestra fe en Cristo, si vos no lo haces, un día Dios te va a juzgar y vas a pasar la eternidad, vas a estar para siempre en la condenación, en el infierno, recibiendo la ira de Dios, porque no te has arrepentido de tus pecados y no has puesto tu fe en Cristo. Porque Dios no se va a olvidar de tus pecados. Y aunque vos pensás que tus pecados son mínimos, viendo que Dios ve tu corazón, viendo que Dios ve tus acciones, esas acciones un día serán juzgadas. Por eso si vos no sos un creyente debes arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo. Y en ese sentido Dios se va a olvidar. Repito, no porque le agarre amnesia, sino porque todos tus pecados van a ser puestos en Cristo y la justicia perfecta de Cristo va a ser imputada a tu cuenta. Y Dios ahora te va a ver como si vos hayas vivido la vida perfecta de Cristo aunque no la hayas vivido. Así que Él conoce a la perfección nuestro pasado. Bueno, Él conoce claramente al describir nuestros hechos, como decimos al principio, sabe exactamente, conoce el presente a la perfección y Él conoce también el futuro a la perfección. Bueno, no lo vamos a ver, obviamente no lo vamos a ver por una cuestión de tiempo, pero podemos ver las profecías de Babilonia, de los persas, de los griegos, donde lo vemos en el libro de Daniel. Podemos ver cómo los profetas profetizaron la destrucción tanto del reino del norte como del reino del sur. Y así ha sucedido. Y vemos que cada cosa que Dios dijo sucedió. Por ejemplo, bueno, incluso lo más precioso, ¿no? El Evangelio, que Dios se haya hecho hombre y haya venido a morir por nuestros pecados, ya ha sido profetizado en el Antiguo Testamento, Isaías 53. Y 700 años después se cumplió. Porque Dios ve todo, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Pero me gustaría profundizar un poquito más en una cosa más.
en este punto. Dios no solamente ve nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. O sea, Dios no solamente conoce lo que sucedió, sino que Dios conoce lo que pudo haber sucedido, pero nunca sucedió. Dios lo conoce. Dice 1 Samuel 23:9, cuando David está siendo perseguido por Saúl. Dice, mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el éfod. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, el lugar donde estaba él, a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hermanos y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Noten que al final Saúl no va a Keila y no destruye la ciudad. Eso nunca sucedió, pero Dios conoce lo que pudiese haber sucedido si David se quedaba. Y lo mismo dice Jesús en el Nuevo Testamento. Si en tal ciudad, en Betsaida creo que era, se hubiesen hecho los milagros si en Sodoma y Gomorra se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en esta ciudad, se hubiesen arrepentido. Bueno, no sucedió. Pero Dios conoce lo que pudo haber sucedido. Y lo mismo dice Isaías 48:18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Dios le está diciendo al pueblo de Judá, de Israel. Si ustedes se hubiesen arrepentido hoy, yo no los hubiese castigado. Así que no los castigaría. Así que eso es increíble. Dios conoce todas las posibilidades. Dios no va a prueba y error. No es que prueba por acá, le va mal, prueba por allá. No, esto no funciona. Y así Dios va a prueba y error. Dios no va a prueba y error. Dios lo conoce todo el tiempo. Dios conoce todas las posibilidades a la perfección. Por eso me encanta la definición de Tozer. La voy a leer nuevamente. La segunda parte. Porque Dios conoce todas las cosas perfectamente. Él no conoce alguna cosa mejor que otra, sino que las conoce a todas por igual. Él nunca descubre nada, nunca se sorprende, nunca se asombra, nunca se siente intrigado tocante a alguna cosa, ni busca información o hace preguntas. Eso es increíble. Dios no se sorprende. Dios nunca descubre nada. Dios no es que, se le quema la leche con azúcar, creo que era, y descubre que se hace dulce de leche. Dios no se sorprende. Dios no se siente intrigado. Che, ¿qué hubiese pasado si hubiese hecho tal cosa o tal otra? ¿Qué hubiese pasado? Él lo sabe, eso es... Por eso dije que me gustaría que nos podamos asombrar. Dios lo conoce todo el tiempo. Por eso Dios no es que va conociendo en el tiempo. Dios actúa en el tiempo, pero Dios crea el tiempo. Por eso Dios se dice cuando se habla de la eternidad de Dios, que Él vive en un presente constante. Porque Él, no es que para Él va pasando el tiempo y Él va aprendiendo. Él sabe todo el tiempo. Por eso habla del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios lo sabe todo el tiempo. No tiene que andar investigando, no tiene que andar preguntando. Él sabe todo lo que iba a suceder, lo que sucede y lo que va a suceder, lo que pudiese haber sucedido. Lo conoce todo. Por eso, reflexionando en la omnisciencia de Dios, en el conocimiento de Dios, David dice en el Salmo 139:6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Cuando David empieza a meditar, tú conoces mi levantarme, mi sentarme, tú conoces lo que voy a decir antes de que lo diga, empieza a meditar ahí del versículo 1 al 5, todo lo que Dios conoce. Llega al versículo 6 y dice, tal conocimiento, el conocimiento de Dios es demasiado, no puedo entenderlo. No puedo entender, Dios, cómo vos conocés todo el tiempo. Cómo vos sabés lo que voy a hacer, lo que pudiese haber hecho, cómo vos conocés mi corazón, cómo vos ves mis pensamientos. No puedo entenderlo, Dios.
No, esto es demasiado para mí. Y la realidad es que cuando, no me voy a meter en esto por el tiempo, pero cuando nosotros tratamos de, no hacemos lo que hace David, simplemente pensamos, eso es lo que hace David, piensa todo eso y alaba a Dios. Dios, vos sos increíble, Dios, sos increíble, ¿no? Sos precioso, increíble. Yo me trato de pensar en cómo sos y no lo puedo entender. Cuando en lugar de hacer eso, tratamos de entender a Dios a la perfección, porque claro que tratemos de entenderlo, de conocerlo, pero cuando tratamos de conocerlo a la perfección, caemos en la herejía. Y así han surgido dos, o vamos a decir dos, la teología del proceso y la teología abierta, que, por decirlo en una palabra, lo que dicen es que Dios no sabe todo. Dios no sabe todo. Dios se va mejorando, Dios va a prueba y error, crea a Adán y a Eva, y Adán y Eva pecan, entonces ahí tienen que cambiar de plan. Y así Dios va a prueba y error. Bueno, elige al pueblo de Israel, el pueblo de Israel falla, así que bueno, ahora cambia de plan y elige a la iglesia, y así como que Dios va actuando a medida que va pasando el tiempo, Dios va aprendiendo. Y según estas personas, como Dios no conoce todo, Dios conoce todo lo que es conocible. Si yo planeo irme de vacaciones a tal lado, bueno, como yo lo planeé, Dios ahí sabe si voy a ir o no voy a ir. Pero si yo no lo planeé, Dios no puede saberlo. Entonces, estas personas, ¿qué es lo que hacen? Como no pueden entender cómo Dios conoce todo, y en realidad, tal vez algún día lo estudiaremos, lo que tiene que ver con la providencia de Dios, como no pueden entender cómo Dios permitió que Adán y Eva pecaran, cómo Dios permite la maldad que hay en el mundo, ¿cómo puede ser? ¿No? Bueno, entonces es que Dios no conoce todo. Y como estas personas no pueden entender eso, tratan de reconciliar cosas que no es que están peleadas, pero que la Escritura no nos dice cómo es que Dios conoce todo, cómo es que Dios sabe todo lo que va a pasar, pero cómo Dios permite ciertas cosas. No lo podemos entender. Entonces estas personas tratan de torcer a Dios. Y lo peor no sé si lo peor, pero una de las cosas graves de todo esto es que una de las personas que defiende esta teología era un teólogo sumamente ortodoxo. Era una persona, incluso uno de los que nosotros leemos, los citan a él antes de que se desviara, como un referente. Era una persona que confiaba y escribía sobre la soberanía de Dios, que confiaba en la soberanía absoluta de Dios, en que todo lo que sucede en el mundo, todo lo que sucede es porque Dios así lo quiere. Todo, porque Dios tiene control de todo. Bueno, esta persona creía eso, pero luego tratando de razonar, no sé, de tratar de hacerse un Dios, de que Dios encajara con su idea, terminó en la herejía. Y eso es lo que Lutero le dice a Erasmo: tus pensamientos de Dios son demasiado humanos, porque tratamos de que Dios sea como nosotros, que Dios sea como un superhombre, como un hombre, pero elevado a la 1000%. Y así es Dios. Pero Dios no es como nosotros. Dios no es y por eso no podemos entender esto. ¿Cómo es que Dios conoce todo? Que Dios sabe todo, que todo está dentro de su plan, que Dios sabe lo que va a suceder y aún así, por decirlo de alguna manera, no hace nada. Sí hace, claro que sí, pero por decirlo de una manera, parece que no hace. Es el pensamiento de Job. ¿Cómo puede ser, Dios, que yo esté pasando por esto? ¿Cómo puede ser? Porque tratamos de hacernos un Dios a nuestra imagen, pero debemos descansar en lo que la Biblia nos dice de Dios. Y bueno, nos dice muchas cosas. Hoy solamente estamos viendo la omnisciencia de Dios. Dios lo conoce todo. Y ya para dar algunas aplicaciones finales, que Dios lo conoce todo trae consuelo a nuestras almas. Porque seguramente cuando estás pasando por circunstancias difíciles o por pruebas, las que sean, pensás: Dios, ¿te olvidaste de mí? Dios, ¿no sabés lo que está pasando? A veces oramos en circunstancias como si le informáramos a Dios. Como si, bueno, voy delante de Dios, como cuando llegas a tu casa y del trabajo y le empezás a contar, o sea, a tu esposa cómo te fue en el trabajo, como si, no sé, tu hijo que viene del colegio te empieza a contar cómo le fue el colegio porque vos no sabés, porque no estuviste con él o con ella. Bueno, a veces nosotros en circunstancias difíciles oramos de esa manera, como si le estuviésemos informando a Dios: Dios, quiero contarte que hoy me pasó esto, como si Dios no lo supiese. Dios,
quiero que sepas que estoy pasando por esto. Dios lo sabe. Dios lo sabe todo. Y aunque en cierta manera podemos orar así, no es pecaminoso orar así, los salmistas a veces decían, ¿por qué Dios? ¿Por qué permitís esto, Dios? ¿Por qué me has abandonado? Bueno, Dios no los había abandonado. ¿Pero por qué dicen eso? Bueno, porque es como se sienten. Uno puede expresar sus sentimientos y los salmos nos ayudan a eso. Pero en otro sentido debemos descansar en que Dios lo sabe todo. Dios sabe a la perfección, incluso mejor que vos lo que está pasando. Dios conoce la situación mejor de lo que vos la conoces. Dios sabe todo. Dios no solamente sabe lo que vos estás viendo en medio de esa situación. Dios sabe lo que vos no estás viendo en medio de esa situación. Dios lo conoce a la perfección. Y eso es precioso. Dios, en los momentos difíciles, Dios no se olvida de nosotros. Dios lo sabe absolutamente todo. Y relacionándolo con que Él lo controla todo. Él sabe a la perfección lo que pasó, sabe lo que va a pasar, sabe lo que pudiese haber pasado, y Él lo controla todo. Él está permitiendo en su soberanía, en su gracia, en su amor, que vos pases o que yo pase por esa tribulación, por ese problema, por esa situación. Así que podemos descansar en Dios. Y eso es lo que dice José en el libro de Génesis a los hermanos. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Eso es lo que dice Romanos 8. Todas las cosas a los creyentes, a los que aman a Dios, les ayudan para bien. No son todas las cosas buenas, pero todas las cosas Dios las encamina para su bien porque Él lo controla todo y Él lo sabe todo. Y Él sabe que lo mejor, como Él lo sabe todo, Él sabe que lo mejor que me puede pasar es estar pasando por esta situación. Él lo sabe, por eso lo permite. O por eso me pone ahí, porque Él lo sabe. Y Él usa aún esas circunstancias malas, la providencia de Dios, para su propia gloria. Y no solo Dios lo sabe todo y es soberano, sino que ese Dios que lo sabe todo y es soberano es mi Padre Celestial. Para todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en Cristo, Dios es nuestro Padre. Por eso en Mateo el Señor Jesús dice varias veces que no nos afanemos, porque nuestro Padre Celestial lo sabe. Es ese Dios que nos pone en esa situación y que sabe lo que estamos pasando. Es nuestro Padre que nos ama al punto de que ha enviado a su Hijo a morir por nosotros. Por eso no debemos poder descansar en Dios en medio de las circunstancias, porque Él lo sabe todo. En segundo lugar, estamos viendo ya algunas aplicaciones de esto. En segundo lugar, es una advertencia contra el pecado. Pero no solamente una advertencia por lo que dije al principio, porque Dios lo ve y conoce nuestro corazón, sino que es una advertencia porque el que nos advierte que el pecado nos arruina la vida es aquel que lo sabe todo. No es alguien que nos dice, me parece que si haces esto no te va a ir bien. Mira, ¿cómo lo sabes? Bueno, no lo sé en realidad, pero me parece. No, es alguien que lo sabe todo, que lo sabe absolutamente todo. Y ese Dios que lo sabe todo me dice que el pecado me arruina la vida. Ese Dios que lo sabe todo me dice en Gálatas 6:8 que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Dios sabe que si yo le estoy dando rienda suelta o si estoy satisfaciendo mis deseos pecaminosos, no me va a ir bien. No me va a ir bien. El que me dice que lo busque continuamente o diariamente o constantemente en oración y en su palabra, es ese Dios que sabe que en su presencia hay plenitud de gozo. Por eso me lo dice en su palabra. No me pone reglas porque quiere hacerme sufrir. No es que me dice que lea la palabra porque me quiere ver sufrir, sino porque Él sabe que lo mejor que me puede pasar es buscarlo a Él. Él lo sabe, Él sabe que lo mejor que le puede pasar al hombre es tener una relación con Dios, lo sabe. Por eso me dice a toda persona que se arrepiente de sus pecados y ponga su fe en Cristo, y aquellos que lo hemos hecho y ya somos sus hijos, nos dice que le busquemos constantemente, porque Él sabe que es lo mejor que me puede pasar. Y Él sabe que lo peor que me puede pasar es apartarme de Él, es que mi corazón se aleje de Él. Él sabe que en su presencia hay plenitud de gozo y por eso me dice que le busque. En tercer lugar, saber que Dios lo sabe todo, y tal vez en lo personal fue una de las aplicaciones que más ha tenido en su momento y hoy también. Ha traído consuelo en momentos de pecado a mi vida. En momentos que caigo, que fallo, que peco. Es que saber que Dios lo sabe todo me da o te da seguridad.
¿Y por qué digo que esto trae consuelo? Porque me gusta la definición que hace Tozer. Dios no se sorprende. Cuando nosotros pecamos, Dios no nos dice, ¿cómo pudiste hacer eso? No lo puedo creer, no lo puedo creer. No puedo creer que después de todo lo que hice por vos, estoy sorprendido. Dios no nos dice eso. Porque Dios sabe no solamente lo que íbamos a cometer, Dios sabe lo que pudiésemos haber cometido. Y aunque lo sabe, aunque sabe que yo iba a pecar de la manera que peco, aún siendo creyente, aún así Dios ha enviado a su Hijo a morir por mí. Eso es lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, estando en la peor condición, en esa condición, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, ya siendo creyentes, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Si cuando era su enemigo, en esa condición Dios envió a su Hijo a morir por mí y me atrajo hacia Él, en esa condición, ahora que soy su Hijo, ¿cómo me va a dejar de amar? ¿Cómo va a derramar su ira sobre mí? Si ya lo hizo sobre su Hijo cuando yo le odiaba. Ahora que soy su Hijo, que estoy en otra posición, Dios no me va a desechar. Dios nunca me va a decir, yo no puedo creer lo que hiciste. No, la verdad que no lo puedo creer. Andate de mi vista, no, nunca más te quiero ver. Nunca me va a decir eso. Porque cuando estaba en esa condición, Dios envió a su Hijo a morir por mí. Ahora que ya soy su Hijo en Cristo, por los méritos de Cristo, nunca me va a desechar. Y por eso 1 Juan me va a disciplinar, pero no me va a desechar. Por eso 1 Juan 1 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cuando pensás, Dios ya no me va a perdonar. ¿Cómo pude hacer esto? Seguro ya le fallé a Dios de una manera que Él ni se lo imaginaba. No, déjame decirte que Él lo sabía. No solo se lo imaginaba, por decir de alguna manera, Él lo sabía. Él sabía que lo ibas a hacer de esa manera. Y aún así envió a su Hijo a morir por vos. Y ahora que sos su Hijo, Él no te va a desechar. Y esto no, claro, esto no es un ánimo a pecar sin parar. Es un ánimo a volvernos a Él, porque la misma Escritura nos dice que si nosotros, cuando pecamos de forma deliberada y no queremos arrepentirnos y somos sus hijos, Dios nos disciplina. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Por lo tanto, no es una licencia a pecar, y además no es una licencia a pecar, porque según Romanos 6, nosotros somos esclavos de aquel a quien servimos. Y si yo me entrego al pecado y vivo en pecado, quiere decir que mi amo es el pecado. Y si mi amo es el pecado, quiere decir que no soy un creyente. Por lo tanto, esto no es una licencia para pecar. Al contrario, es una licencia para apartarme del pecado. Porque lo que sucede en el no creyente es que cuando peca, se entrega al pecado porque ama el pecado. Y es como una excusa para entregarse al pecado. Pero en el creyente, lo que nos sucede cuando pecamos es al revés. No es que decimos, buenísimo, sigo pecando. Es que en realidad el pecado nos aflige, pero como nos aflige y pensamos que Dios ya no nos perdona, seguimos pecando. Porque decimos, ya está, si ya pequé en esto, bueno, si peco en lo otro, si ya le fallé a Dios. Ya está, y cuando le fallo me siento peor todavía. Y si ya le fallé en esto y en esto, bueno, me vuelvo a entregar al pecado, porque Dios ya, mira, si ya me dejó de amar por lo que hice ayer, por lo que hice hoy, seguro no me ama. Entonces me vuelvo a pecar. Y pasado mañana digo, bueno, si ya lo que hice ayer y antes de ayer y ayer fue terrible, bueno, ya, listo, vuelvo a pecar porque ya seguro no me va a perdonar. Y así es que el creyente se entrega al pecado. Porque piensa que Dios no lo perdona. Porque piensa que bueno, ya le falló y ya está. Pero qué precioso recordar que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Y nos aceptó como sus hijos. Cuando sabía no solamente lo que hicimos y lo que hacemos, sino lo que íbamos a hacer y lo que pudiésemos haber hecho. En esa condición Dios nos salvó. Por eso no sorprendemos a Dios. Por eso podés confesar tu pecado con total libertad, sabiendo de que Él lo sabe. Y lo sabe antes de que lo hagas. Y eso puede traer consuelo y confesar nuestros pecados. Y para terminar, solo para terminar, 2 Timoteo 2:19 dice que el Señor conoce a los que son suyos. Así que déjame decirte que Dios conoce si sos un creyente o no sos un creyente. Y si vos estás jugando a ser creyente, si vos decís que sos creyente cuando en realidad no sos creyente, y tal vez estás engañando a todos los hermanos, o bueno,
a los que decís que son hermanos, déjame decirte que Dios sabe que no sos un creyente. Y Dios un día te va a juzgar. No pienses que por juntarte con creyentes vas a ir al cielo. Como cuando en esas multitudes que, no sé, tienen que pasar mucha gente por un lugar, por una puerta, por una abertura, y alguien que no debe pasar se camufla ahí entre la gente y se mete y entra igual. No va a suceder en el cielo así. No es que vos te vas a juntar con los creyentes, a aprender su vocabulario, no sé, tratás de vivir más o menos como ellos viven y entonces por eso vas a ir al cielo. No es así, porque Dios conoce a los que son suyos. Y por eso en Mateo 7 nos dice que muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, como diciendo, yo te conozco acá, Señor, que yo profeticé en tu nombre, hice milagros, etc. Pero Dios les va a decir, nunca os conocí, porque nunca se han arrepentido de sus pecados y nunca han puesto su fe en Cristo. Por eso yo te ruego, por favor, si vos estás viendo esto y te das cuenta que no sos un creyente, por favor, vení a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque nos podés engañar a nosotros, pero no podés engañar a Dios. Y Dios un día te va a juzgar y va a tener que condenarte por toda la eternidad por causa de tu pecado. Pero ese mismo Dios hoy te ofrece salvación. Ese mismo Dios hoy te dice en su palabra que si vos te arrepentís de tus pecados y pones tu fe en Él te regala la vida eterna. Y vas a pasar a ser su hijo. Por favor, no endurezcas tu corazón. Hermanos, que Dios bendiga su palabra y me gustaría que podamos terminar de forma distinta hoy, en lugar de terminar con una alabanza, que ahora en este momento termina el video y puedan dedicarse ahí en sus hogares donde están a orar a Dios, a buscar a Dios en oración, que puedan como familia o si están solos, pero que ahora donde estén dediquen un tiempo a orar en base a lo que Dios les ha hablado, a confesar sus pecados, a adorarle, a agradecerle, que podamos terminar orando a Dios. Que el Señor bendiga su palabra.